edición tarde. Soy Jorge Rodríguez, te estoy acompañando en estas 2 horas informativas. Gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Te lo habíamos anunciado hace algunos instantes. En Israel se ha comenzado a aplicar ya una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Así es, se trata de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, a pesar, y esto lo sabemos todos, de que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha dado su aprobación para esta iniciativa. Al respecto, vamos a conversar con Gabriel Astrovsky, un periodista argentino quien reside en Israel, conductor de Radio Nacional de Israel, quien tiene la gentileza de conversar con nosotros desde la ciudad de Kfar Saba, muy cerca de Tel Aviv. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP, buenas tardes desde Perú. Hola Jorge, buenas tardes, gracias por la invitación, buenas noches aquí ya para nosotros en Israel. Nos imaginábamos, Gabriel. Gabriel, cuéntanos, ¿qué respuesta, qué impacto ha tenido esta iniciativa aplicar una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19? Imagínate que en países como el nuestro todavía, no hemos llegado a aplicar ni siquiera la segunda a gran parte de la población. Bueno, no son los únicos, es verdad, y es un poco raro estar hablando de la tercera dosis aquí en Israel cuando hay tantos países que no han podido completar todavía su proceso de vacunación, sea con Pfizer o con cualquier otra vacuna de todas las que hay circulando en mercado. La realidad es que aquí se comenzó el proceso de la tercera dosis oficialmente en el día de ayer. En realidad, extraoficialmente, a modo de presentación, ocurrió el día viernes cuando el presidente israelí, Isaac Herzog, se aplicó la tercera dosis, y también lo hizo el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, que había sido el primero en vacunarse allá por el mes de diciembre, a modo de presentación y de promoción de lo que fue la campaña de vacunación. Y es algo que se venía conversando y que se venía escuchando mucho aquí en la sociedad israelí, porque, como tú sabes, Jorge, nosotros tuvimos una baja muy grande en todo el tema de casos y habíamos podido abandonar el uso de los barbijos y habíamos vuelto a una vida normal, pero indefectiblemente la variante Delta nos afectó como está afectando a gran parte del mundo. Entonces, cuando los casos comenzaron a subir, para que te des una idea, al día de hoy estamos con aproximadamente 2.000 casos, 2.100 casos por día, de los cuales es verdad que los casos graves son muy bajos, gracias a que Israel tiene mucho más de la mitad de su población ya vacunada con segunda dosis, pero la realidad es que la decisión de la primera dosis se tomó de alguna manera como para aplacar justamente los casos graves. Lo que está apostando mucho el gobierno del primer ministro Bennett, Jorge, aquí es que no suban los casos graves. Lo que indica el gobierno, la medida que están tomando como unidad de medida, como unidad de referencia, es que mientras los casos graves y los casos de respiradores no crezcan, entonces la vida va a continuar de alguna manera dentro de la normalidad a la que ya nos habíamos vuelto a acostumbrar. Para eso se está utilizando esta tercera dosis. Gabriel, ¿qué porcentaje de la población de Israel ha recibido ya las 2 dosis de la vacuna? Y luego la pregunta siguiente, por favor. ¿Hay quienes están rechazando no solo esta tercera dosis, sino también las anteriores? Bueno, con las 2 dosis de la vacuna hay cerca de un 57% de la población ya vacunada. Eso representa aproximadamente a 5.300.000 y pico de personas. Perdón que no recuerdo el número exacto redondo, pero a grandes rasgos son 5.300.000 personas. Y además tenemos que sumar que hay 850.000, más o menos 860.000 personas que tuvieron la enfermedad en todo el transcurso de la pandemia, desde marzo de 2020 hasta este momento, y que entonces también es una población que no se vacuna, que hasta el momento no está vacunada, ni con una ni con 2 dosis, solo por haber sido casos de enfermos recuperados.
Eso respecto de las 2 primeras dosis. De hecho, la diferencia entre la primera, entre gente que solamente tiene la primera y gente que completó su proceso con las 2 dosis, hay aproximadamente 300 y pico de mil personas. Gente que se llegó a aplicar la primera dosis y que no quiso aplicarse la segunda. Eso sería un poco la respuesta a quienes rechazaron. ¿Quiénes faltan vacunarse directamente con cualquiera de las 2 dosis que nunca han pasado por el vacunatorio? Hay aproximadamente 1 millón de personas, entre niños de 12 años, que es la edad en la cual Israel comienza su proceso de vacunación, hasta adultos mayores. Cualquiera de esas personas que está en condiciones de vacunarse y no lo hizo, en este momento Israel tiene aproximadamente 1 millón de personas. Además, están las personas que serían elegibles, que podrían, que aplican para aplicarse la tercera dosis de la vacuna, y eso son aproximadamente casi 500.000 de personas más, de las cuales ayer, domingo, en la primera jornada oficial de vacunación, se aplicaron casi 40.000 personas la tercera dosis, y ya las mutuales de salud, las obras sociales aquí en Israel, declararon que solo en el día de ayer ya hubo aproximadamente 200.000 pedidos de turnos para ir a aplicarse la tercera dosis. Se estima Gabriel, que podemos entender que no todas las personas... todo... Sí. Gabriel, podemos entender que no todas las personas van a aplicarse inmediatamente esta tercera dosis. ¿Quiénes sí pueden hacerlo? Bueno, pueden hacerlo en esta primera instancia, pueden hacerlo personas mayores de 60 años y que tengan más de 5 meses de aplicada la primera y la segunda dosis. ¿Por qué? Porque lo que demuestran los estudios preliminares que presenta Pfizer, recuerden, y hago este paréntesis, recuerden que Israel tomó la decisión de aplicar la tercera dosis solamente con los estudios preliminares que está haciendo la farmacéutica Pfizer. Quiero decir, no esperó, como en otras oportunidades, el consejo, la recomendación o la aprobación de la FDA de Estados Unidos, porque lo que consideró Israel era la necesidad de urgencia ante la respuesta de la FDA de que no tenían apuro ellos en sentarse a discutir la aprobación de la tercera dosis. Entonces, con esta recomendación solamente de los estudios preliminares por parte de Pfizer, los estudios indican que los anticuerpos en las personas bajan comienzan a bajar después de los 5 meses. Entonces, la primera etapa de esta tercera dosis se aplica para mayores de 60 años que tengan más de 5 meses de vacunados. Recuerda, Jorge, que aquí el proceso de vacunación comenzó justamente por ese grupo de edad y en el mes de diciembre, o sea que hay mucha gente que completó su segunda dosis en el mes de enero y entonces ya pasaron más de 7 meses y medio. Claro, correcto. Finalmente, Gabriel, ¿el objetivo es vacunar a toda la población con estas 3 dosis o solo a las personas más vulnerables, en este caso los mayores de 60 años? Mira, Jorge, en este momento en realidad el gobierno plantea de alguna manera 2 escenarios ideales respecto de la vacunación. Por un lado, la tercera dosis que comienza a aplicarse hacia este grupo etario y que se pretende que, por lo que indican los expertos, los científicos, se pretende que para lograr algún tipo de inmunidad colectiva debería superar el 1 millón de vacunados. 1 millón de vacunados sobre personas que ya tienen las 2 dosis. ¿Ok? Claro, entonces, claro. Eso es un ideal. El gobierno avanza por empezar esta tercera dosis, la cual se supone que por diferentes etapas se vaya ampliando el grupo etario hasta poder completar ese 1 millón de personas. Por el otro lado, está el 1 millón de personas que no se vacunó todavía ni siquiera con una dosis. Y ahí está, de alguna manera, la iniciativa más dramática de parte del gobierno por lograr que gran parte, si no todo ese 1 millón, vaya a vacunarse, porque
Recuerda que cuando nosotros pudimos salir de toda la situación de pandemia y pudimos volver a la vida normal y pudimos sacarnos los barbijos, fue porque habíamos logrado una inmunidad de rebaño que se perdió por la variante Delta, pero que para volver a tenerla debería ese millón de personas, o por lo menos más de la mitad, vacunarse, aunque sea con las 2 primeras dosis. Muy bien. Gabriel, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Un fuerte abrazo hasta Israel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Gabriel Astrovsky, conductor de Radio Nacional de Israel, conversando con RPP desde Farsab, una ciudad muy cercana a Tel Aviv. Tercera dosis ya se aplica en Israel. Imagínense, amigos. 2:16. Retornamos con más aquí en la Rotativa del Aire, edición tarde y en RPP, La Voz del Perú.